El título dice, un recordatorio importante. Quiero que vayan a Primera de Tesalonicenses capítulo 3, por favor. Y busquen el verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Dice, para que sean, ¿qué cosa? Afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, escuchen bien, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos, ¿qué? Con todos sus santos. A ver, mis hermanos, dice que nosotros, los cristianos, ¿verdad? Los que conocemos ya de la Escritura, dice que debemos preparar nuestras vidas, nuestro corazón, que esté irreprensible. ¿Qué querrá decir irreprensible? ¿Qué nos quiere dar a entender con esa palabra de irreprensible? A ver, alguien que me diga, mis hermanos, para que no nos tardemos mucho. Si alguien gusta participar, ¿qué querrá decir? Guárdense irreprensibles. Que no seamos acusados de algo, que no seamos señalados de algo, o que no seamos hallados en una falta, sobre todo en una falta grave, ¿verdad? Que nuestro proceder no agrade a Dios. Una acusación o señalamiento grave que no se compruebe. O sea, tenemos que guardarnos. Dice, estamos en el mundo, decía la hermana, ciertamente estamos en el mundo, pero tenemos que diferenciarnos del mundo. Si leen por favor, si van siguiendo, el punto 1 dice, la vida cristiana, pongan atención, dice, la vida cristiana es un estilo que debiera permanecer en todo creyente, pues es de saber que a través del paso del tiempo se van modificando muchas cosas, entre ellas costumbres y tradiciones, incluso las formas en que Dios va dando luz al entendimiento de cristianos fieles. Como sucede en toda sociedad, si no se tiene cuidado, los preceptos, valores y principios pasan a un segundo plano. Y es ahí donde el enemigo aprovecha para introducir miedo, desconfianza, incertidumbre, confusión, que los va alejando cada vez más de Dios y de su palabra. Por ello, dice, es necesario que la palabra de Dios more en nuestros corazones y que sea esta la que nos guíe en todo momento y en todos los tiempos. ¿Estamos de acuerdo con ello? Miren, mis hermanos, es cierto que con el paso del tiempo se van modificando algunas tradiciones, algunas costumbres, ¿verdad? Antes fuimos educados y ahora nuestros jóvenes, nuestros hijos, si nos ven aplicando lo que nosotros, o como fuimos enseñados nosotros, dicen, no, ya estás pasado, ya eres del siglo pasado. Bueno, Dios también ha modificado las formas de enseñanza, ¿sí? Ahora, hace 15 años o 20 años no teníamos lo de las redes sociales y ahora podemos recibir, ¿verdad? Claro, con mucho cuidado y detenimiento y análisis, podemos recibir palabra de Dios, enseñanza de Dios. O sea, ahora hay más medios, ¿verdad? Y tenemos que aprovechar. Pero, mis hermanos, lo que sí no debe cambiar y lo que debe siempre permanecer son los principios y valores. De un lado morales y del otro lado bíblicos. No pueden ir separados, o no deben ir separados. Los principios morales de las buenas costumbres no deben de ir separados ¿de qué cosa? De los principios y estatutos, leyes o mandamientos de Dios que están en la Biblia. No deben de ir separados, al contrario, deben de ir, ¿qué cosa? Siempre de la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros nos alejamos de esos principios, ¿verdad? Es momento, lugar o espacio propicio para Satanás. Y comienza a meter primero duda, ¿sí? Comienza a meter miedo como lo que estamos viviendo hoy. Hay mucho miedo, ¿estamos de acuerdo? ¿Verdad? Nos prevenimos
Sí, está bueno este cochecito para llevarlo a despertar a la gente. Bueno, miren, lo más peligroso que pudiéramos decir de esto es que se aparte o nos apartemos de qué cosa, de los principios de Dios. Y es ahí, mis hermanos, es ahí donde el enemigo nos puede ganar. ¿Por qué? Porque al salirnos de la presencia de Dios, al salirnos de la palabra, incluso algunos al salirse de la iglesia, corren ese grave peligro, ¿verdad? De lo que acaba de decir la hermana, hizo un cuestionamiento y dijo, responde personalmente. O sea, Dios conoce tu corazón. ¿Te vas o te quedas? Y eso va a depender ya no de Dios, mis hermanos, porque Dios ya hizo la obra en la cruz del Calvario. ¿De quién va a depender? Va a depender de ti y de mí. ¿Sí? Es que yo era cristiano. No eres. Eras. Tienes que ser, si eres cristiano, tienes que fundamentarlo, tienes que vivirlo, tienes que guardarlo. ¿Sí? ¿Te imaginas? Viene el Señor, se lleva a su iglesia y es que yo era cristiano, entonces no eras hijo de Dios. ¿Sí? Sigue siendo creación. Y hoy este es un recordatorio que Dios nos trae a todos nosotros. Y para ello en el punto 2 dice que Dios hace un llamado a la preparación. ¿Estás de acuerdo? Todos los días que a ti y a mí Dios nos dé la oportunidad de abrir nuestros ojos, Dios siempre va a dar o hacer en nosotros un llamado a la preparación. Bueno, quiero que sigamos la lectura. ¿Qué dice ahí? Dice, en todo momento el ser humano se prepara para ir a su trabajo, para salir a la escuela, para acudir a la iglesia, para acudir a una fiesta o evento. Todo el tiempo hacemos uso de la preparación. Pues asimismo, Dios nos hace un llamado a estar, ¿qué cosa? Mis hermanos, a estar preparados en todo tiempo. Pues su venida por su iglesia no tarda. Vamos a analizar lo que dice la palabra o a estudiar lo que dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 4. Ahí mismo, en 4, del 1 al 7. A ver, mis hermanos, antes de... Vamos a hacer el preámbulo. Así como hoy, por ejemplo, te levantaste, te bañaste, te preparaste para ir limpio, ¿verdad? Venir limpio y presentarte ante el Señor, alabar a Dios, cantamos ahorita algunos coros, alabanzas al Señor y te preparaste, no solamente en tu mente o en tus razonamientos, sino te preparaste en tu corazón. Dijiste, hoy es día de venir a adorar al Señor y como quiera, dejo esto, dejo lo otro, yo me vengo a buscar al Señor y te preparaste. Imagínate que así te prepararas y que hoy viniera Dios, yo te puedo asegurar que hoy nos vamos con el Señor, porque preparamos este tiempo para Él. Y Dios, Él todo lo toma en cuenta, tanto bueno que hagas como malo también lo toma en cuenta. O sea, Dios lo está observando y está observando tu corazón. ¿Cómo vienes? ¿Vienes porque te traen a la fuerza o vienes porque quieres agradar al Señor? Yo te voy a decir, hermano, que a veces no quisiera yo venir hoy, en los domingos. ¿Por qué? Señor, es que no vengo preparado, Señor. Dios dice, tú no eres el que vas a ministrar. Es mi palabra, nada más lee mi palabra. Y que tus hermanos vayan leyendo la Biblia. Yo les voy a hablar. Pero a veces en nuestra carne nos sentimos como impotentes. Señor, ¿cómo va a dar este tema? ¿Cómo voy a enseñar esto? Si mira, yo soy un pecador, soy el primero que va adelante pecando. El Señor no, dijo, contigo, sin ti o a pesar de ti, yo voy a ministrar mi palabra. Entonces, mis hermanos, preparemos siempre nuestro corazón. Cada que tú vengas acá el miércoles o domingo, prepáralo. O sea, pon un corazón sensible, un corazón agradecido. Dile, Señor, sí, voy a escuchar tu palabra. Tengo mucho trabajo, pero también, ¿qué cosa? Esto lo voy a dejar en segundo plano. ¿Por qué? Acabamos de leer que a veces estos principios y valores, por no fomentarlos con nuestros hijos, por no fomentarlos en nosotros mismos, en nuestro corazón, o meditarlos, los dejamos o pasan a un segundo plano las cosas del Señor. Ah, sí, puedo ir, ya, hoy no voy. ¿Y qué tal si hoy viene el Señor? Y nada más por tu actitud, ahí te quedaste. Puedo asegurarte que eres hijo de Dios.
Pero Señor, ahora te voy a dar una lección, te me quedas. Para que ahora me busques con corazón. Eres mi hijo, sí, te voy a guardar en la tribulación, pero hoy quiero que aprendas que soy yo primero. Amén. ¿Sí me están entendiendo, mis hermanos? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Miren, vivimos como si Dios nunca fuera a venir. ¿Qué idea tenemos? Y lo digo por mí, porque lo estoy viviendo en mi familia. Vivimos como, ¿quién sabe cuándo venga el Señor? Ya se tardó más de 2000 años. Dice en su palabra que 1000 años para Dios es como si fuera un día. Y un día como 1000 años. Porque Dios no lo limita el tiempo. A nosotros sí nos volvemos viejos. Y si no aceptamos a Dios nos vamos a morir. Y como dice el corito que cantamos hace rato, ¿a dónde iríamos o a dónde vamos a estar? Me sorprendió el agradecimiento que dio mi hermana. Dice, yo hago un voto de compromiso con el Señor. Enferma o no, si me sana, Señor, y yo puedo levantarme, te voy a servir. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer por fe. Y dice, no importa, dice, y le dio gracias a Dios por el padecimiento que tiene. Amén. Dice, porque si no hubiese sido por eso, ¿qué cosa? Amén. Yo no te busco, Señor. Amén. Tenemos, mis hermanos, pónganme atención acá, no se me distraigan. Tú y yo que somos conocedores de la palabra, que conocemos los principios, hoy nos viene a dar por el Espíritu Santo, por medio de una hermana que apenas está conociendo su palabra, hoy nos viene a dar una lección a todos. Estaba yo sentado ahí, por eso le dije a mi hermana, qué bueno, me dio mi coscorrón, mi garrotazo. ¿Por qué? Porque la hermana se atrevió a decir por fe, te voy a servir. Y muchos de nosotros que conocemos la Escritura, que sabemos, o que somos hijos de Dios de cuna, o cristianos de cuna, nos vale, no queremos venir. Ponemos en segundo plano las cosas del Señor. Mira, mi hermano, cuando tú tienes un corazón dispuesto, Dios lo va a hacer. Decía mi hermano, es que, pues bueno, hay quienes trazan muy bien la palabra, pero sí, es bueno el estudio, es muy bueno que te prepares, pero Dios es el que va a hacer la obra. No tú y yo. Yo ya me quedó muy claro y dije, Señor, donde yo voy leyendo, ay, me vas a dar palabra, me vas a llamar la atención a mí, con esa palabra les voy a compartir a mis hermanos. Digo, Señor, ayúdame, papito lindo, ¿qué voy a hacer? A veces se me pasa a leer un día y ahí estoy en la noche. Señor, ayúdame, Espíritu Santo, tú sabes mis ocupaciones. Pablo era un siervo del Señor que también estaba bien ocupado. Sí, Pedro y los demás apóstoles también. Pero Dios halló gracia delante de ellos. Quiso usar a uno que no conocía nada, a un vulgar. Y Dios lo hizo grande, lo levantó. ¿Por qué? Porque a pesar de todas sus dificultades que él le manifestaba a Jesús, Jesús le dijo, mira, yo te voy a hacer pescador de hombres, tú no lo vas a hacer, lo voy a hacer yo. Mi espíritu que ahora mora en ti, lo va a hacer. Mis hermanos, ¿por qué dirás que no estoy regañándote, mi hermano? Porque no soy quien para regañarte, mi autoridad tengo. La autoridad solamente es de parte de Dios que hablando a tu corazón. Lo vamos a leer aquí en la Biblia. ¿Sí? Y por eso dice ahora sí, vámonos a 1 Tesalonicenses 4:17. 4 del 1 al 7. Permítanme leerles. Dice así de esta manera, mis hermanos. 1. Por lo demás, hermanos, dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Subraya esa palabra que dice instrucciones, mi hermano. Ya te diste cuenta que Dios no pide, Dios manda, Dios da instrucciones. ¿Y qué más dice? 3. Pues la voluntad de Dios, fíjate, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor,
no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho, ¿verdad? Y testificado. Dice, a ver, mis hermanos, si ustedes leyeron bien esta parte, Pablo escribió esta palabra o esta carta a los tesalonicenses, la escribió, dice, no de mi parte, sino por instrucciones del Señor Jesucristo, que se guarden en qué cosa? Que se guarden en santidad. Y miren, hermanos, yo hasta hace unos meses o años pensaba que la santidad era estar ahí de santurrón, pues así, ay, me van a decir qué hipócrita eres, ¿no? La santidad, mi hermano, es hacer las cosas que le agraden a Dios. Te apartas para hacer las cosas que le agradan a Dios. Si robabas, ya no robas. Si decías malas palabrotas y ofendías con tus palabras, ya no lo haces. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Obvio. Yo no le llamo pecados mayores, pero hay graves pecados, ¿verdad? Si andabas en fornicación y adulterio, ya lo dejas de hacer. Y le dice, Señor, te entrego este pecado, lo pongo al pie de la cruz, santificado por mi sangre. Así de sencillo, así de fácil. Sí, mis hermanos, porque Jesús es el único que puede perdonar pecados. Es el único que nos puede perdonar. Dice, por instrucciones del Señor Jesucristo, que se aparten y que vivan en qué cosa? En santidad. ¿Tú crees que este tiempo, por eso le decía yo a mi hermana, este tiempo que apartamos está santificado, está apartado para Dios? Eso quiere decir santificar. Este lugar, mi hermana Mau, a lo mejor usted no comprendía lo que hacía, ¿verdad? Pero sí, ya lo santificó usted para Dios, no para nosotros. Nosotros lo disfrutamos, nosotros nos gozamos al estar aquí en la sombrita y todo este rollo, viendo ahí, agarrando de estas, ¿cómo se llaman? Granadas y viendo el tiempo, ¿verdad? Gozándonos. Pero eso es en nuestra carne, porque lo gozamos, lo disfrutamos y Dios lo permite. Pero es un lugar y un tiempo para el Señor. Así lo determinó usted, Dios, en su corazón, que bueno, se lo agradecemos. Pero dice ahí que nos apartemos. Y aquí quiero decirte una cosa, mi hermano. Tesalónica era un lugar, o es un lugar que pertenece a Grecia, de Asia, una parte de Asia. Estos cuates, cuando ellos, fíjense, fueron ejemplos. Si tú lees los capítulos 1 y 2, en estos capítulos, Pablo los felicita, pues. Dicen, es que miren, a pesar de tribulación que había ahí, ustedes guardaron la fe y por el ejemplo de ustedes se compartió el evangelio en otros lugares. No nada más ahí en Tesalónica, sino en otros lugares. Mirando hacia acá. Su atención, por favor. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Y dice que a pesar de las tribulaciones, este pueblo de Tesalónica, dice la historia, mis hermanos, que fue un pueblo autónomo, o sea que se podía gobernar por sí mismo. ¿Cuál fue su error? Que ellos mismos le pidieron al imperio romano que pusiera o que metiera en las juntas de gobierno, pusiera romanos. O sea, le abrieron puerta al enemigo. Entró y dice que después de tiempo ya no se la acababan. ¿Por qué? Porque fueron después sometidos por los romanos. Y fue en ese tiempo cuando llega Pablo a predicarles y observa que hay una situación de duda, de desconfianza. ¿Sí? Comenta la historia que esa ciudad se llamaba antes Termes por las aguas térmicas que había ahí, calientitas, pues. Sí, esa ciudad. Sí, pero que era una ciudad que prosperó, que era una ciudad prominente, grande, próspera. Pero fíjense cómo llegó a caer porque ellos mismos le abrieron la puerta al enemigo. Mi hermano, no nos descuidemos y no le vayas a abrir tú la puerta al enemigo. Sí, porque somos cristianos, hijos de Dios, sí, pero si le abrimos puerta, vas para atrás, mi hermano. O sea, Dios te va a permitir, como le dijo un día el Señor Jesús a Pedro, Satanás te va a zarandear. Yo solamente he orado para que
no te falle ni te falte tu fe. Y después de que salgas de ahí, dice, vayas y restablezcas y restaures y prediques y les hables a tus hermanos. No hay necesidad, mi hermano, cuando tú y yo estamos leyendo la palabra, estamos estudiando su palabra, estamos escuchando su palabra, estamos alabando a Dios, no va a haber problemas. Va a haber problemas, sí, pero del mundo, aflicciones, necesidades, pero cuida mucho lo espiritual. Dice que lo espiritual es la base de lo que se ve, o sea, lo que no se ve es el fundamento de lo que se ve. Entonces debemos tener mucho cuidado. Fíjense que estos cuates esta ciudad tenía a un héroe nacional, Cabiru se llamaba, así como un Benito Juárez para nosotros, un Pancho Villa, pero que llegó al nivel de adoración, lo adoraban. Y fíjense cómo entró el enemigo, por la adoración a un humano. Vinieron el César, los emperadores o gobernantes romanos, y como ellos eran creyentes de la resurrección o de la reencarnación, más bien dicho, uno de ellos dice que tomó esa parte de ellos, de que tenían a alguien a quien adoraban, y dijo, yo soy la reencarnación de Cabiru, así es que me van a obedecer. Y ahí fue como lo sometieron, mis hermanos, y de ahí para abajo. Entonces tú y yo tenemos que cuidarnos de esa parte, al que debemos reverenciar, hincarnos, decía la hermana, hay que pelar rodillas, solamente el Señor Jesús. Solamente que no te confundas, que no entres en miedo, no entres en temor. Yo cada día que venimos para acá o vamos a otra célula, vamos a compartir, digo, Señor, pon un cerco de protección en nuestras vidas y en la de nuestras familias, Señor, porque vamos a una casa, no sabemos si están contagiados y pues ahí vamos también nosotros. Pero el Señor ha sabido guardarnos, el Señor ha sabido protegernos porque sabe que vamos a hacer su voluntad, no la nuestra. ¿Estás de acuerdo o no? Porque en tú y en mi voluntad yo no quisiera ir y nos da miedo, ¿verdad? O flojera, no tengo tiempo. Pero si vamos en su voluntad, Dios nos guarda, Dios nos protege. No tentemos a Dios, no lo tentemos. Viene con su cubrebocas, nos sanitiza aquí mi hermana, estamos siguiendo también, ¿verdad? Recomendaciones de las autoridades. Bueno, ¿qué aprendemos de esos versículos? Tenemos 3 puntos. 1, que la palabra de Dios nos hace un llamado y una exhortación a conducirnos como le agrada a Dios. A ver, muchachos, los jóvenes, ¿cómo le agrada a Dios que nos conduzcamos? ¿Qué es eso de que nos conduzcamos como le agrada a Dios? Porque se oye muy padre la frase, pero ¿qué querrá decir? Seguir sus indicaciones. Seguir sus indicaciones, como lo leímos aquí. Dice, les doy la instrucción. Cuando tú sigues la instrucción de Dios, es que tú estás caminando como a Él le agrada. Así de sencillo. En su obediencia. Primero tener el hábito de la obediencia. El hábito de la obediencia. Sí, mi hermana. Es básico. Sí. Segundo punto, nos da una indicación y a la vez una orientación. ¿A qué cosa? A vivir, ¿qué cosa? En santidad. Dice, tener a su propia esposa en santidad y honor, no agraviar o engañar al hermano, y nos da una serie de recomendaciones, ¿verdad? No agraviar o no agarrarte a golpes, no insultarlo, no agraviarlo, ¿verdad? No engañarlo. A veces engañas y aunque no es cristiano, ya le robaste, lo transaste. Bueno, dice, camina como yo te doy. Miren, ayer o antier fui a comprar jugo y un señor le dio uno de 200 y la muchacha que estaba ahí le dio cambio de más. Y yo no me di cuenta, estábamos ahí. Y cuando veo al señor se regresa, el señor que compró, le dice, mira, te pedí 2 litros y me cobraste lo de 1. Aquí está tu... Me quedé sorprendido. Porque a lo mejor dijéramos, ay señor, me bendeciste con un litro de más. No, mis hermanos. Sí, con cosas tan sencillas, pues ya la estamos regando. Ahora imagínate, con cosas más fuertes, pues nos vamos a caer muy, muy rápido. Te pido, dice el Señor, te doy la instrucción de que vivas, ¿qué cosa? En santidad. Eso es un recordatorio, El título del mensaje dice, es un recordatorio, hijo.
vengo pronto. Si te quedas va a ser porque no quisiste hacer mi voluntad. Tercer y último punto de esta parte, dice, nos enseña claramente que Dios nos ha llamado ¿a qué? A santificación y ¿qué cosa? No a inmundicia. ¿Qué será la inmundicia? Todos los pecados que podamos cometer. A eso es inmundicia. ¿Sí? Pecado. O sea, Dios nos ha llamado a santificación y no a pecado o no a pecar. ¿Sí se está entendiendo la palabra del Señor? Bueno, vamos al punto 3, mis hermanos. Dice, un llamado, otro llamado, ¿verdad? A continuar con nuestras labores. A ver, mis hermanos, tantito aquí atención, voy a hacer un pequeño preámbulo. Miren, escuchen bien. Muchos cristianos, porque miren, el que no sabe allá afuera, pues no hay problema, ¿verdad? Porque no conoce o ignora. Entonces vive su vida como si fuera una pandemia más, como si fuera una enfermedad más, una tribulación más, como si fuera cualquier cosa. Y nosotros no, cada vez que hay una situación de estas es porque Dios está llamándonos a todo el mundo, pero está dando instrucciones a sus hijos. O sea, Dios hace el llamado a todo el mundo, sí, porque dice su palabra que le envió a su hijo a salvar al mundo, no a condenarlo, sino a que el mundo fuera salvado por él. Pero a nosotros, que ya somos sus hijos y que Él nos rescató, ya nos manda instrucciones. O sea, aquí por ejemplo mis hermanos que son padres de familia, le puede dar indicaciones precisas y muy contundentes a sus hijos, porque son sus hijos. Si se dirige a los otros niños, lo hace con reserva, ¿verdad? Porque no son sus hijos. Así actúa Dios. Él da la palabra para todo el mundo. Él envió a Jesús a todo el mundo. Pero a los que ya nos decimos hijos, porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, por medio de Jesucristo, ya nos da órdenes, nos da indicaciones. Dice, yo te llamé a que vivas en santidad, no a que vivas en inmundicia o pecado. ¿Sí? Bueno, un llamado a continuar nuestras labores. ¿Por qué, mis hermanos? Miren, vivimos, les decía yo, como si Cristo se fuera a tardar otros 1000 años. Y por lo que ya estamos nosotros observando y que la Biblia nos orienta y nos guía, pues prácticamente dicen algunos predicadores, escatólogos y todos ellos que conocen de las escrituras y teólogos, ya, prácticamente todas las profecías ya se cumplieron. Falta una. La venida. Que se cumpla una. ¿Cuál será? La venida. Hay una venida que está en dos partes. ¿Cuál es la que falta? La segunda venida, pero antes de esa segunda venida, El arrebatamiento. ¿falta qué? El arrebatamiento de su iglesia. No lo confundamos, ¿verdad? Ahorita lo voy a explicar. Pero la Biblia enseña que sí, Jesús va a venir a poner sus pies sobre la tierra. Esa es, creo, la última. Y el desarrollo de todo lo que se va a suceder. Pero falta una, que es que Él venga por su iglesia. Y ahí, la Biblia, ahorita lo vamos a estudiar, dice que Él no pisa la tierra. Él llama a sus hijos. ¿Va a ser algo sobrenatural? Sí. ¿Va a ser algo grande? Sí, mis hermanos. ¿Y va a ser algo que va a confundir y crear confusión en todo el mundo? Sí, mis hermanos. Va a ser algo muy grave, muy grande. Me aparté otra vez mi hojita y diría yo aquí mi acordeón como los estudiantes, ¿verdad? Y dice el coro que leímos y que cantamos, aquí vivimos ahora, pero luego nos iremos con mi Cristo a morar allá. Aquí vivimos ahora, pero cuando Él venga, estate seguro o asegúrate de que vas a estar con Él, que vamos a estar con Él. Mira, no te importes, estés vivo o estés muerto, cuando ese evento suceda, tú debes estar seguro que vas a estar con Él. Ahorita la misma Biblia nos dice cómo vamos a ir, si estamos vivos o si estamos durmiendo o muertos. Ahí lo va a decir ahorita la Biblia. ¿Sí? Pero asegúrate, mi hermano,
que estamos a la escuela y que vamos a regresar, sí, yo en mi trabajo, bien contento, los alumnos también, pero debemos asegurarnos, cuidarnos, andar y conducirnos como lo manda el Señor. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Sí o no? Bueno, dice así, no se me duerman, abran sus ojitos. Dios, dice en el punto 3, Dios no nos aleja de nuestras actividades. Él quiere en todo momento que estemos preparados, teniendo nuestros pensamientos y corazón, ¿verdad? La esperanza de su advenimiento. Pues algunos se desaniman y pronto son vencidos por los rudimentos de este mundo, ¿verdad? Dice, veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. A ver, pónganme atención, mis hermanos. Dice que sí, yo cuando era chiquito, tenía yo como 10, 12 años, decía, ¿no? Yo ya sabía del fin del mundo. Y yo decía, bueno, ya crecí, tenía yo 20 años, ¿y cuándo va a venir Dios? ¿Y cuándo va a ser el fin del mundo? Y ya crecí 35, 40, ni es cierto. Pero dice la Biblia que nos preparemos porque va a ser así en un abrir, un pestañeo, abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Tú ni yo sabemos cuándo. Dios dijo, no les voy a dar la hora, ni el día, ni el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo les aviso, su corazón ya no va a ser sincero conmigo, va a ser nada más porque te ves obligado. Dice Dios, yo quiero venir cuando tú realmente me estés buscando por lo que soy yo, no por lo que vaya a suceder, ¿sí? Sino porque yo soy Dios. A ver, vámonos a Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer del 8 en adelante. ¿Sí? Vayan siguiendo ustedes la lectura. ¿Qué dice el 8? Pues no, dice, escuchen bien, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. A ver, pónganme atención, mis hermanos. Dice que todos aquellos que desechan esta palabra que estamos escuchando y que vamos a seguir leyendo, no desechan a Dios. ¿Hay cristianos que desechan esta palabra? Sí, porque no estamos viviendo como Dios manda. Y por eso, mejor le doy, me hago como el de la sordo, como el que no escuché. ¿Estás de acuerdo o no? Nos hacemos así que tontitos, ¿verdad? Pero dice Dios, tú de tonto no tienes ni un pelo. Sabes a lo que me estoy refiriendo. No desechas mi palabra, dice, no desechas la enseñanza del maestro Fabián que ni sabe expresarse. Me estás desechando a mí. Sí. Y dice más adelante, 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Chequen bien el 11, por favor. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que mientras yo vengo y cuando yo quiera y disponer venir por ti, sigue trabajando, mi hermano. ¿Que vas a una fiesta? Ve a tu fiesta. Gózate, disfruta. Hace 8 días, hace 15 días se fueron a nadar. Disfruten, hijos. Gócense, diviértanse. Yo no estoy peleado con ellos. Tienes trabajo, el que haces con tus manos, con tu intelecto. Hazlo, hijo. Pero no debes olvidar que voy a venir por ti. Si tú y yo tenemos eso en el pensamiento, que un día Dios viene por nosotros, aunque estemos trabajando, Dios conoce nuestras necesidades. Dios ve nuestras necesidades, pero también ve la disposición de nuestro corazón. Y a veces, pues sí, es imposible, ¿verdad? Para nosotros, a veces se nos hace imposible llegar temprano, llegar a tiempo, o llegar
no llegamos por cualquier circunstancia. Pero ten siempre esto en mente, Señor, vienes un día. Sea, mi hermano, ponme atención. Decía un predicador, es que nosotros pensamos y queremos que se cumpla a nuestra manera, que ya venga Dios y nos lleve. No, dice, va a suceder que a lo mejor perezcas o mueras, duermas por algún accidente, alguna enfermedad, y te tienes que presentar con Él. Pues es la otra forma, ¿sí? De que sí estamos seguros que un día vamos a dar cuentas con Él, estamos seguros. Sea que estamos aquí y tengamos que morir, o como dice la Biblia, dormir, vamos a estar dando cuentas con Él. Cuando Él venga por su iglesia, de todas maneras vamos a dar cuentas con Él. Así que vivas o mueras, vamos a dar cuentas a Dios de todos nuestros actos que estemos haciendo, cumpliendo, desarrollando aquí en esta tierra. Así es que, mis hermanos, pongan atención, pongan mucha atención. ¿Qué aprendemos de estos versículos? A ver, ahí viene, primer punto. ¿Qué dice? No debemos desechar el andar en santidad, pues muchos al ver que Dios se tarda, ¿verdad? Entre comillas, se tarda, viven una vida desarraigada de Dios, haciendo su voluntad y no queriendo nada con Él. Pues como el Señor a lo mejor se tarda otros 1000 años, pues yo hago mi voluntad, hay tiempo. Y dice, necio, ¿quién te ha dicho que vas a vivir más tiempo? Mañana vengo por ti. Hijo de Dios, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? Nos va a agarrar, digo, no, porque pues, todos somos pecadores, ¿verdad? Nos va a agarrar haciendo lo que a Él no le agrada. No, mi hermano. En lo posible, mi hermano, y en tus razonamientos, en tu intelecto, trata de hacer el bien. Procuremos hacer el bien. Sí. Procuremos andar como Él manda. ¿Sí? 2. Que practiquemos el amarnos unos a otros. ¿Es un poco complejo esto? Para nosotros sí. Difícil también. Para Dios no. Si tú te alineas con Dios, tampoco va a ser difícil para ti y para mí. Dice, amémonos unos a otros. Más con los de la casa. ¿Estamos de acuerdo? Ya aprendimos que tenemos una casa, ¿verdad? Diferentes tipos de casa. En esta que es nuestra casa espiritual, mis hermanos, tratemos de amarnos unos a otros. Tratemos de congraciarnos entre nosotros. Si hay algún problema, quitar esa aspereza. ¿Te imaginas si ya vas con derecho al Señor? El Señor está esperándote en las nubes. Así dice la Biblia. Está esperando. Te va a decir, hijo, ahí viene tu hermano o tu hermana con la que no te llevas. Hijo, como que vas para abajo. No, mi hermano, de una vez ahorita. Arregla tu vida, arreglemos nuestras vidas, nuestras diferencias. Arregla tus diferencias. Arreglemos nuestras diferencias con los hermanos de la fe. Cada quien, Dios en su casa, Dios les va a dar dirección si tú le pides para que te pongas a cuentas con la familia de tu hogar, de tu casa, de sangre, pues. Sí, que estemos a cuentas, que perdonemos. Siguiente punto, que nos ocupemos, ¿verdad? Dice, que nos ocupemos de nuestros trabajos y que procedamos de forma honrada para no tener necesidad de nada. O sea, sí, mi hermano, mientras Dios viene y se tarda otros 20 años, tú trabájale, tú chambeale, estudia. Porque algunos muchachos dicen, no, pues si ya viene el Señor, ¿ya para qué estudia? No, mi hijo, no seas flojo, estudia, prepárate. ¿Qué tal si el Señor viene unos 50 años? Hijo, te quedaste para barrer esos 50 años, no inventes. ¿Sí me explicó? Y tú que dices que no, consigue trabajo. Luego yo a veces tengo expresión, ay Señor, ya ven pronto, es que esto, no, el Señor va a venir cuando Él quiera. ¿Sí o no? Y entonces dice, trabajen, dice la Biblia, trabaja, negocia. Ahí dice negocia, ¿no? Dice así. Y yo veo como mis hermanas negocian, me da gusto porque están haciendo lo que Dios manda, trabajar, transmiten, venden esto y lo otro. Qué bueno, que Dios me las bendiga. Que Dios me las bendiga. Porque si Dios se tarda otros 20 años, no las vamos a pasar trabajando, comiendo, divirtiéndonos, gozándonos en el Señor, ¿sí o no?
Dios no está alejado, decía la hermana. Dios no se aleja de que tú le dances. En la alabanza, pues David la alzaba y ven que no, en esos tiempos no había pantalones. Alzaba sus pies, imagínense todo lo que se le dio. Pero a él le importó poco. Su mujer desde arriba. ¡Ay, qué vergüenza! Si no lo hago para ti, vieja, lo hago para el Señor. Así es que si tú le vas a saltar, sáltale, bailale, zapateale, guaracheale, digo yo. Pero a veces sí nos da un poquito de pena, ¿verdad? Pero en el mundo, hasta le das vueltas y todo, ¿no? ¿Verdad, mis hermanos? Ahí sí no nos da vergüenza. Pero bueno, vamos a continuar. Punto número 4, mis hermanos. Punto número 4, y aquí viene el meollo del asunto. Punto número 4, dice, la esperanza siempre puesta en Jesucristo. Todo lo que hagas, mi hermano, sea que estés en la escuela estudiando, sea que estés en tu trabajo laborando, sea que estés en tu cocina atendiendo la casa, todo dice, siempre mantener la esperanza puesta, ¿qué cosa? En Jesucristo. Nuestro Señor y Dios Jesucristo, por medio de su palabra, nos hace un recordatorio y nos anima a que no desmayemos. Pues Él, ¿quién? Jesús viene por su iglesia. Esa es su promesa y debemos estar preparados. Ahora sí, vamos a checar lo que dice en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. A ver, vamos a leer lo que dice la Biblia. Solito a ti y a mí nos va a hablar. ¿Qué dice el 13? Pongan atención, vayan siguiendo. Dice, tampoco queremos, hermanos, pongan atención, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que murieron. ¿Sale? Dice, no ignoren, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahí voy a hacer una pausa. A ver, mis hermanos, mirándome acá. Mi hermano Cruz, ¿usted cree? Hermano Cruz, póngame atención. ¿Usted cree que Jesús murió por todos nosotros y que Jesús resucitó? Dice, así como creemos, dice, ¿cree que si ahorita usted, muriera, lo enterramos y que mañana viene el Señor, dice, vengo por los que durmieron en Jesucristo? Esa es la promesa. Por eso dice, que no ignoremos esto, que tengamos presente, sí Señor, yo voy para acá y para allá, hace rato veníamos bien fuerte, ¿verdad? ¿Y qué? Señor, si ya nos vamos, y es la palabra, ¿quién la va a dar? Pues quién sabe, pero Dios nos guardó, bueno, ya nos vamos antes con el Señor. Pero tenemos que creerlo todo el tiempo, estarlo recordando, Señor, estoy en mi trabajo, pero creo que tú vas a venir por nosotros, vas a venir por mí, sea de lo que sea, un accidente, una enfermedad, o sea, porque vengas ahí paradito en las nubes y vengas por nosotros. Como quiera que sea. Debemos creer que Jesús murió por nosotros, fue sepultado y que resucitó al tercer día, y así como tú crees en Él, dice, va a traer a los que durmieron o murieron en Cristo. Eso es lo primero que tú tenemos que creer, tú y yo. Y luego dice, y le dijo, escribe esto porque quiero que enseñes esto. ¿Qué? Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pónganme atención, mis hermanos. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Dice, Dios es un Dios de orden. ¿Estás de acuerdo o no? Dice que si alguien, un hijo de él, muere hoy lo enterramos, y dentro de 8 días viene el Señor, a los primeros que va a sacar o a levantar son a ellos, a los que murieron o durmieron creyendo o teniendo la esperanza en Jesucristo. Él los va a levantar. Y no es que lo digan ahora los escatólogos, sino porque lo dice la Biblia, que les va a dar un cuerpo nuevo.
imagínate, sin dolores, ni defectos, ni gordo, ni flaco, todo a la medida del Señor Jesús. Así, a la estatura de él. Imagínate, el Señor es guapo, vamos a estar guapos y las muchachas van a estar bonitas. ¿Sí me entienden o no? Así vamos a estar. Pues nos parecemos a Él, somos semejanza de Dios. Pero cuando suceda eso, otra cosa. No enfermedad, nada vejez, arrugas, canas, nada. Dice, primero me llevo. Por eso dice el Señor, ponga atención a esto, hijo. Que primero los muertos van a ser resucitados, van a ser levantados con Él. ¿Verdad? ¿En cuál me quedé? Mis hermanos, díganme. 17. Luego, dice, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? Encierra esa palabra, que nadie te la cambie. Sí, dice, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las... ¿Dónde? En las nubes. Para recibir al Señor. ¿En dónde vamos a recibir al Señor? En el aire. Dios no va a pisar la tierra todavía. ¿Estás de acuerdo? En el aire lo vamos a recibir. Él nos va a recibir y Él también nos va a recibir a nosotros. En el aire, dice. Y estaremos, ¿qué cosa? Estaremos siempre ya con Él. Amén. Ah, su mecha, dije, Señor, me emociona esa parte. Dije, Señor, si ya quisieras que mejor viniera ahorita, ¿no? Y ya, lo que pasa, Señor, venga ahorita que te estamos alabando. Venga ahorita que confesamos nuestros pecados y que nos arrepentimos. Pero dice el Señor, no, trabaja, hijo. A lo mejor vengo y te agarro en el trabajo, no te agarro en un culto. Te voy a agarrar en tu trabajo. A ver, ¿qué estabas haciendo, tremendo grosero? Tremendo grandulón, como le digo yo a mis alumnos. A ver, tremendo grandulón, ¿qué estabas haciendo en tu trabajo? ¿Qué estabas haciendo en tu escuela? ¿Qué estabas haciendo en tu casa? ¿Estabas viendo videitos, juegos? No sé, estabas contaminando tu mente, viendo esto, viendo lo otro. Ay, Señor, perdóname. Todo el tiempo tenemos que aprender a pedir perdón, Dios. Todo el tiempo, porque todo el tiempo pecamos. ¿Sí? Bueno, miren, dije esa palabra que la encerraran, arrebatamiento o arrebatar, dice, perdón que lo tenga yo que explicar así. Ponga usted su manita así, como está, así con ese papel. Dice que el Señor viene, ponga así su mano con el papel. Estos son míos, esto yo me lo llevo. Por eso dice ahí arrebatamiento. Muchos, no sé por qué le dan harta vuelta, y aquí lo dice la Biblia, muchos predicadores, y es que no, que la palabra arrebatamiento, que no, así aquí lo dice la Biblia, tú acéptalo, y Dios viene, esto es mío, me lo llevo, este es mío, me lo llevo, esta es mía, me la llevo, este me lo llevo. O sea, la Biblia dice que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Y que nadie nos va a arrebatar de su mano. Así dice la Biblia. Ah, ¿y cómo lo va a comprobar el Señor? Cuando venga Él por su iglesia. Ah, Guillermina, vámonos. Esta es mía. O sea, Él no va a pedir permiso a nadie. Ni avisarle a nadie. Él es soberano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a decir? Si eres de mi propiedad. Satanás, no tienes parte. Mi sangre es el precio de este hermano, de esta hermana, de este otro hermano. Mi sangre valió. No echemos, ni tampoco, mis hermanos, echemos a perder, o maltratemos, o contaminemos. La sangre de Dios no se puede contaminar, pero nuestros pecadores sí. Nuestro andar sí, nuestro proceder sí. Entonces, así va a venir. No sé por qué muchos predicadores tienen mucho problema con esto. Que no, que esta palabra, pues el Señor va a venir y va a agarrar lo que es de Él. Así de sencillo. Lo que le pertenece a Él. Por su sangre. Por la sangre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver qué aprendemos o qué estamos aprendiendo con esto. También lo afirma en Corintios, en Primera de Corintios. Ahorita nos vamos para allá. Primero, ¿qué dice? Que no ignoremos lo que sucederá cuando Jesús venga por su iglesia. Que los que duermen o murieron en Cristo serán traídos con Él. ¿Sí? Eso debe grabártelo en tu corazón. 2.
que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, descenderá del cielo y levantará, ¿o qué cosa? Resucitará a quienes, a los que durmieron con Él. Que los que estén vivos, tercer punto, en ese momento seremos arrebatados juntamente con los que durmieron en Cristo Jesús. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor Jesucristo en el aire, para estar siempre con Él. Amén. Mis hermanos, que quede bien claro, cuando tú escuches, es que la venida del Señor, sí, mi hermano, espérate un tantito, antes de que Él pise esta tierra físicamente, en los cielos, dice, en las nubes, en el aire, desde ahí el Señor va a sacar a su iglesia. ¿Por qué? Pongan atención, mis hermanos, no soy escatólogo ni nada, pero escúchame bien. Cuando decía un predicador, y después les voy a mandar la liga, decía que esto que está pasando del cubrebocas fue una revelación, o no tanto revelación, sino fue una iluminación que Dios le dio a un muchachito joven que se metió en ayuno por 21 días. Y terminando el día 21, dice, o llegando al día 21, le dio una visión donde vio dos demonios atados, pero dice que los vio con un cubrebocas y que le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué trae cubrebocas ese demonio? Dice, porque cuando tú veas, pónganme atención, mis hermanos, cuando tú veas que esto sucede en la tierra, que la gente ande con su cubrebocas, es que porque ya estoy por venir por mi pueblo. Y diles que se preparen. En el 2013 ese muchachito tuvo esa visión. Y yo no voy a decir que no voy a creer. Yo creo lo que dice la palabra. Que Dios ya viene pronto. Que Jesús ya viene pronto por sus hijos, por su iglesia. Si tú y yo nos decimos que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, debemos guardar esta palabra en nuestro corazón, hasta la tumba, porque sabemos que aunque estemos en esa tumba, Dios nos va a sacar, o sea, va a sacar nuestro cuerpo, porque nuestra alma, ya lo aprendimos, nuestro espíritu ya están con Él, va a sacar tu cuerpo y lo va a hacer nuevo. Pero dice que se están acercando muy rápido esos tiempos. Sí, mis hermanos, no te confíes, busca a Dios. Dice en Isaías, busquemos a Dios mientras Él todavía puede ser hallado. Y búscalo o llámale en tanto que está cercano. ¿Ahorita está cercano? Sí. Dice que aunque no lo veamos, donde 2 o 3 nos reunimos, ahí Él está presente. Y está viendo. Está paradita ahí, el Señor está viendo. A ver, Fabián, ¿cómo estás enseñando? Tremendo grandulón, groserote, ¿cómo le estás enseñando a mis hijos? ¿Estás diciendo barbaridades? Porque contigo me entiendo. A ver, tú que según vienes a escuchar la palabra de Dios te haces tontito y no pones atención. Está bien, nos está viendo a todos. Él es omnisciente, sabe y conoce de todos nosotros lo que pensamos, vemos y creemos. Entonces, mis hermanos, pongámonos a cuentas con el Señor. ¿Sí? Pongámonos alineemos nuestro corazón a lo que Él pide. David era un pecador tremendo, asesino, fornicario, todo lo que tú quieras, sí. Pero siempre buscó a Dios y se humilló ante Él para pedirle perdón. Siempre, todo el tiempo que él pudo tener de vida, le pidió perdón a Dios por su forma de ser, por su forma de actuar. ¿Y qué cosa? Claro, sí, eso es indudable. Van a venir consecuencias. Su familia se destruyó. Su reino se dividió. Entre sus hijos se mataron. O sea, hubo muerte pues. Pero Dios fue fiel con él, ¿sí o no? Dios lo salvó, sí. Dios lo hizo un gran rey, sí. Dios nos va a cuidar, sí. Ahora tenemos la garantía, las arras que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas, y tenemos la sangre del Cordero de Dios que fue con la que Dios nos santificó. O sea, tenemos esas ventajas que no se tenían en el Antiguo Testamento. Ahora por medio de Jesucristo las tenemos. No abuses, porque dice la palabra, recuerda que Dios no puede ser burlado. O sea, a Dios no lo vamos a engañar, ni tampoco le vamos a dar una mordida para que nos ayude.
¿verdad? Bueno, vamos a continuar, mis hermanos. Bueno, perdón. ¿Puedo comentar? Sí, mi hermano. Sí, hay personas que, por ejemplo, David sí se humilló y pidió Sí. perdón y Dios vio su corazón de arrepentimiento y ya no volvió a caer en eso después de que también le dieron los comentarios. Pero si una persona no hace eso y sigue dando vuelo el hacha a su carne, puede ser que no sea hijo de Dios. Sí, mi Que hermana. haya aceptado incluso diga que es cristiano o nació en una cristiana y sigue con eso, puede que es duda, o sea, puedes, o sea, entrar en duda que no sea hijo de Dios. La Biblia dice que procuremos esta salvación tan grande, que ha sido un don de Dios, o sea, fue algo que Dios te regaló, o que Dios nos regaló. ¿Se entiende o no? Se cuídala. Porque puede suceder lo que dice la hermana. Sigue en su carne, vive para acá, hace lo que él quiere. Como si Dios ya se olvidó de la tierra, de la población, del mundo. Pues hagan lo que quieran. Entonces dice Pablo, no me acuerdo en qué parte, pues entonces comamos, bebamos y vivamos, ¿no? Porque Dios no va a venir. No es cierto que Él haya resucitado. No es cierto que nos ha lavado con su sangre. Sí, cierto, mis hermanos. Primero, sí va a tener consecuencias. Nuestros pecados, nuestras faltas, traen graves consecuencias. Pero Dios no se limita a tu pecado, ¿eh? Dios no se limita a nuestros pecados. Si nos arrepentimos, Él nos perdona. Los que estamos limitados somos nosotros. En tiempo, ¿verdad? En salud. Estamos limitados en todo. Pero aún a pesar de, dice Dios, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aún de estar limitados somos más que vencedores. Que si confesamos nuestros pecados, primera de Juan, ¿verdad? 1:9, que dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Fíjate, perdonarnos y limpiarnos. Una cosa es que te perdone y otra cosa es que te limpie. ¿Nos perdona? Sí. Nos limpia con su sangre. Pero, dice la hermana, tiene toda la razón. Si sigo y sigo y sigo, va a llegar el momento que si eres hijo de Dios, te va a corregir. Te va a postrar en una cama, qué sé yo, no sé cómo Dios lo vaya a hacer. O, mejor te arranca. En el Antiguo Testamento así hacía Dios. Algo que no le parecía, ¡pum!, lo borraba del mapa. En Corintios creo viene una muestra de cómo Pablo se entera de algún pecadote feo, grande que estaba sucediendo en la iglesia. Y dice, mejor es que ese tipo lo entreguemos su cuerpo a Satanás y que sean salvas el alma. Mejor que se mueran. O sea, es fuerte lo que dice. Es fuerte. No esperes, mi hermano, a que Dios diga, mejor muérete, mi hijo, porque es que si te sigo dejando, vas a seguir pecando, te vas a perder y vas a echar a perder a los demás. O sea, sí es duro lo que dice el Señor, es fuerte. En nuestro contexto decimos, es que Señor, es que es gachísimo eso. Sí, pero dice Dios, es mi palabra, son mis instrucciones. Dice, lo acabamos de leer, dice, instrucciones del Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo esto, mis hermanos? Espero que yo me pueda dar a explicar con esta escritura contigo. Punto número 5. ¿Qué dice? Las recomendaciones de Dios para este evento sorprendente. En 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 10, fíjate, ¿qué es lo que dice? Vamos a leerlo así de corridito. Y ahorita leemos el resumen. 1, dice 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no duerman o no nos dormamos, dice, como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos, dice, vestidos con la coraza de fe
y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ahí están las recomendaciones, mis hermanos, o las indicaciones. Uno, a ver, pónganme atención. Uno, no se me aburran, ¿eh? La palabra de Dios no es aburrida. Cuando le estás agarrando el hilo, es como las matemáticas, le entiendes porque le entiendes. Pongan atención. Número uno, ¿qué quiere que sepamos del Señor? ¿Qué quiere? Que ese día, el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche. O sea, no te va a avisar el Señor. No tiene por qué avisarte. Nos está preparando. Prepárate, hijo, porque yo voy a llegar. Y si te agarro con las manos en la masa, posiblemente te tenga yo que dejar. Va a estar gacho, va a estar feo. ¿Sí? Dos, que no durmamos ni nos distraigamos, sino que velemos. O sea, que debemos estar atentos y debemos estar sobrios. ¿Qué quiere decir sobrios? Listos y preparados para ese llamado. ¿Sí? Que te invitan, vamos a echarnos una. No. ¿Qué tal si ese día viene y tú estás bien contento echándote unas con tus cuates? ¿No? Con tus amigos. Y el Señor, ahora, ¿qué pasó, mi hijo? Si el alcohol le hace daño a mi templo, porque ahora es mi templo. ¿No? Entonces no le hagas al cuento. 3. Debemos vestirnos de fe y no desmayar, poniendo nuestra esperanza en la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos, ¿qué cosa? Estar vestidos, dice, con la coraza de la fe y como yelmo, ¿verdad? La esperanza de salvación en Cristo Jesús. Que nos pongamos esa coraza. Es algo que debemos traer aquí en el pecho y yelmo en la cabeza. Siempre pensando que un día Dios va a venir por su iglesia. Un día Dios va a venir por ti y por mí. Y entonces todo lo que hagas, decía la hermanita, hazlo como si fuera para Dios. Que vas a trabajar, que es para Dios. Que no importa que seas maestro o alumno, hazlo porque es para Dios. Que estás en la cocina, Señor, te estoy guisando unos huevitos con jamón o con chorizo, es para ti. Y cuando venga tu esposo, tu esposa, tu hijo, se los va a comer con un sabor porque lo preparaste para Dios, no para el hombre. ¿Sí? Yo les digo, Señor, ayúdame en mis clases, por favor, ayúdame. El Señor dice, hazlo como si fuera para mí. De ahí viene mi ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, ¿de dónde? De Jehová de los ejércitos, que es mi Señor. ¿No? De Él va a venir nuestro socorro. Entonces, haz las cosas como si fueran para Él. Número 4. Pongan atención, niños, jóvenes, aquí, que ya tienen entendimiento. Haber recibido a Jesús, el Hijo de Dios, en nuestras vidas. Aquí ya hay jovencitos y me preocupa y no quiero que el Señor me agarre a coscorrones, porque dice el Señor, y la hermana tiene testimonio de ello, que los niños son algo especial para Él. Y esos niños ya razonan, ya saben lo que es correcto e incorrecto. ¿Sí o no? Entonces, y nosotros los grandulones también debemos afianzarnos y asegurarnos de que realmente recibimos al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Si no, dice la hermana, pues no fuiste salvo. Nada más ibas a la iglesia porque te llevaban. Sí. Ay, vienes como hijo regañado. No, mi hermano, tú tienes que venir por tus convicciones, por saber que Él es tu Dios y que vas a estudiar su palabra. No vienes a ver al otro hermano, no vienes a escucharme a mí, vienes a alabar a Dios. ¿Que tenemos coinonía? Sí, porque Dios también lo manda, que tengamos comunión entre nosotros. Alguien de los que estamos aquí, niños, acá, quiere hacer la confesión de fe, de recibir realmente a Jesús en su corazón, en su vida, o ya lo recibieron. Me refiero a los nenes. Christopher, ¿ya recibiste a Jesús en tu corazón? ¿Y no quieres? Pues, mijo, este es tu día. Ven para acá. Ven para acá. Ven sin miedo. Este es tu día, hijo. Sí, este es tu
día, hijo, necesitas recibir a Jesús. Acompáñame, ven, no me tengas miedo, estoy feo, pero no muero. Cierra tus ojitos. ¿Quieres recibir a Jesús? Vas a repetir conmigo, Señor Jesús, en este día yo te doy las gracias porque viniste a mí, escuché tu palabra y hoy te pido que entres a mi corazón. Toma el control de mi vida. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú vengas, yo me quiero ir contigo en el arrebatamiento de tu iglesia. Arrebatamiento de tu iglesia. Señor Jesús, fuerte. Hoy recibo tu Santo Espíritu para que me conduzcan por la verdad, por el camino y la vida que eres tú. Señor Jesús, perdóname, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Hoy te confieso como mi Dios, mi Señor y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén. A ver, ¿cómo le decimos aquí ahora a nuestro nuevo hermano? ¿Qué? Fuerte. Felicidades. Pues mis hermanos, hemos terminado. Raquelita, hemos terminado.